Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons. Yo soy Warabit y hoy les voy a estar hablando del sistema de temporadas que es la base de Call of Dragons. En cada temporada nos van a contar una nueva historia, nos van a traer nuevos enemigos, nuevos desafíos y obviamente nuevas recompensas. Este es un sistema bastante interesante que tiene muchos pros pero también tiene algunos contras. En este video vamos a hablar de eso y además les voy a dar algunos consejos para que arranquen las temporadas con más ventaja. La primera temporada inicia con la Noche de las Estrellas Brillantes. Esta es la noche en que el mal descendió sobre Tamaris y la piedra de maná convirtió a las bestias del reino en criaturas oscuras. Nuestro objetivo junto a nuestros héroes es el de descubrir qué está pasando, derrotar a las fuerzas de la oscuridad, purificar a los Vegimos y derrotar al jefe final, que es el dragón de fuego. La primera temporada de Call of Dragons está dividida en tres fases. La primera es la etapa de preparación, durante la cual vamos a ir formando las alianzas y preparando nuestros ejércitos para las batallas que van a venir. Para esto vamos a tener que derrotar y purificar a los Vegimos que están en el mapa, liberándolos de la maldición de la piedra de maná y haciendo que nos ayuden en nuestra lucha. La segunda fase consiste en capturar pasos y avanzar hacia la segunda zona. La tercera es conquistar el centro y derrotar al dragón. La primera alianza en derrotar al dragón se va a llevar grandes recompensas. A medida que vamos avanzando nos vamos a ir encontrando con enemigos más fuertes, pero que a su vez nos van a dar mejores recompensas. Los enemigos obviamente no solo son oscuros y Vegimos, sino que nos vamos a encontrar con otras alianzas que van a querer conquistar lo mismo que nosotros, pero queda en cada alianza si lo van a arreglar con diplomacia o si van a pelear por cada recompensa. Esta información y todo sobre las temporadas la pueden encontrar en la Piedra de Augur. En sí, el progreso es bastante similar al de la mayoría de este tipo de juegos, pero los desarrolladores de Call of Dragons pusieron mucha atención al lore, creando un trasfondo para cada personaje, cada facción y cada enemigo. Si siguen el modo historia se van a encontrar con una de las cosas que hace que Call of Dragons resalte por sobre otros juegos. Para aquellos que no les interese, igual les recomiendo que hagan todas las misiones, aunque se salten la historia, porque las recompensas por cada capítulo los van a ayudar mucho a crecer. Si les interesa que haga un video contando toda la historia de Tamaris y toda la historia de la primera temporada, déjenme un comentario. Es algo que me va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo hacer, pero si llego a 2000 comentarios en este video lo hago. En cuanto a la segunda temporada, todavía no existe, pero no debería tardar en salir. Los que venimos jugando desde el principio ya jugamos 3 veces la primera temporada, o mejor dicho, jugamos una vez la primera y 2 veces la temporada 1 más. Pero la idea es que cuando la primera temporada termina nos transportamos a otro reino donde nos vamos a encontrar con nuevos jugadores y vamos a tener una nueva historia, nuevos enemigos y nuevas recompensas. Esto viene a ser una unión de servidores o server merge. Básicamente funciona como un KvK o reino versus reino si vienen de Rise of Kingdoms, con la diferencia de que no tenemos un reino base al que volvemos cuando termina el evento, sino que estamos en continuo KvK. Esto también está bueno para aquellos a los que les gusta iniciar cuentas nuevas cada tanto, porque cuando inicia una nueva temporada y vamos al reino nuevo hay muchas cosas que se resetean, como los niveles de los héroes y artefactos, pero lo más difícil de subir, que son las habilidades y los niveles de estrellas, se mantienen. Esto es algo que sé que a algunos jugadores no les gusta para nada y lo entiendo completamente, pero a mí personalmente me gusta bastante porque es más o menos como volver a vivir la emoción de crear una cuenta nueva, pero teniendo todo lo que es difícil de obtener a largo plazo ya avanzado. Imagínense iniciar una cuenta nueva pero con héroes con las habilidades al máximo, ayuntamiento nivel 25 y legiones enteras de tropas nivel 4. Las políticas, que son como investigaciones de temporada, se resetean al igual que el sendero del dragón, y el prestigio y los méritos, que son las kills, vuelven a cero. De esta manera siempre podemos saber que todo lo que tiene un jugador es porque fue activo durante esta temporada y podemos distinguir quién es peso muerto y quién no. Además, las alianzas se inician de nuevo. Los jugadores que estaban como líderes al final de la temporada tienen derecho de crear una alianza nueva con el mismo nombre que la anterior, así que antes de terminar la temporada ya deberían coordinarse con los miembros de su alianza para saber en qué región iniciar y a qué alianza unirse. Esto obviamente si quieren seguir jugando con la misma gente, ¿no? Y tengan en cuenta que las regiones tienen un límite de jugadores, así que deberían intentar entrar lo más rápido posible antes de que se cierre esa región y tengan que elegir otra. Obviamente, como tenemos que volver a conquistar los pasos y los Vegimos, vamos a volver a conseguir esas jugosas recompensas. Cabe destacar
que tanto la dificultad del Sendero del Dragón como la potencia de los oscuros es más grande en las siguientes temporadas que en la primera, pero no deberían tener muchos problemas si hacen las cosas correctamente. Por si están pensando que pueden acumular ítems para poder sacar provecho al inicio de temporada, olvídense, porque la verdad es que la pensaron muy bien y todos los manuales de táctica, las reservas de puntos de comando, el polvo arcano y los suministros médicos se destruyen al terminar la temporada. Esto puede parecer injusto, pero en realidad está bueno porque se aplica tanto a ballenas como jugadores free to play por igual, lo que quiere decir que solo va a avanzar el que sea realmente activo durante la temporada, y una ballena no puede avanzar solo con la tarjeta, sino que tiene que jugar. Pero si quieren hacer algo para tener ventaja al inicio de la temporada, hay cosas que pueden hacer. Principalmente, una vez que sabemos que no vamos a estar en guerra, podemos centrarnos en la tecnología económica y en algunos edificios que nos van a ayudar a crecer rápido al inicio de temporada. Lo que yo más priorizaría es la regeneración de puntos de comando. Esto nos va a dar la posibilidad de matar más oscuros, subiendo nuestros héroes y artefactos más rápido, además de que vamos a conseguir más recompensas. Otra cosa que nos puede ayudar es la bonificación de experiencia de héroes, pero más que eso yo priorizaría todo lo que es velocidad de recolección. Con esto no solo van a ganar más recursos, sino que al recolectar más van a ganar más experiencia para los héroes que van a usar en guerra. Si no saben cómo, les recomiendo que vean mi video sobre recolectores. Esto es algo que muchos no hacen, pero tener bien a los recolectores les va a dar una ventaja enorme en la temporada y en su cuenta a largo plazo. Obviamente siempre es bueno subir la tecnología de guerra para estar listos cuando tengan que luchar, pero piensen que subiendo los héroes y artefactos más rápido van a estar consiguiendo más bonificaciones y esto también les va a dar una ventaja en batalla. Además de que van a poder subir más rápido en el Sendero del Dragón, lo que les ayuda en las políticas y a conseguir aún más experiencia para los héroes, ayudando al crecimiento exponencial de su poder en el campo de batalla. En cuanto a edificios, algo que puede ayudarlos bastante es subir el campamento de exploradores. De esta manera van a poder explorar la niebla y conseguir todas las recompensas del mapa mucho más rápido. Esto en sí no es prioritario, pero quería mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Por último, cuando termine la temporada nos van a dar unas cuantas recompensas, dentro de las cuales hay unas monedas que podemos utilizar en una tienda especial. Con estas monedas suele ser recomendable que compren prestigio para poder pegar un salto ya en las políticas desde el primer día. Mi recomendación es que suban lo más rápido posible todo lo que es capacidad de legión y después curación gratuita. Esto los va a ayudar a tener siempre tropas disponibles para pelear y para matar oscuros. Yo incluso suelo usar algo de gemas para acelerar algunas políticas, sobre todo las que duran más de un día. Tengan en cuenta que el costo para acelerar es de siempre 80 gemas, sin importar cuánto tarda la política. Por eso es recomendable solo gastar en las que tardan más tiempo. Pero bueno, cada uno tiene que saber si tiene gemas para gastar en esto o si tiene otras prioridades. Y hablando de gemas, al inicio de cada temporada también tenemos un evento que nos da más posibilidades de darnos artefactos legendarios. Esto puede sonar bastante tentador, pero en mi opinión, si son free to play o low spenders, no deberían gastar en artefactos. Si bien los artefactos son muy importantes, no son tan difíciles de conseguir y en mi opinión hay otras prioridades en que gastar. Si les gustó este video de Call of Dragons, no duden en suscribirse, dejar un like y algún comentario para ayudar a que el algoritmo haga que este video le llegue a más gente. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.